Hasbolila vedenta. Meleten basık avel sokuisin da yapışçı. Leş kabe. Lenas. Estas mujeres hablan tzeltal, un idioma originario que se habla en el sureste de México. El tzeltal es vehículo de una cultura original. Permite expresar muchos tipos de conocimientos, como el dominio del cultivo ancestral del maíz, varias actividades artesanales, como la elaboración de textiles, y expresiones de arte verbal, como poesía, cantos, rezos. Como todas las lenguas originarias en esta época de globalización y de pérdida de la diversidad biocultural, el tzeltal está amenazado, porque muchos de sus hablantes dejan de transmitirlo a sus hijos. Esto es por varias causas, entre las cuales está el racismo hacia los pueblos indígenas, el derrumbe de la economía campesina y la migración a las ciudades y a Estados Unidos, y los medios masivos de comunicación en español. Yo soy Gilles Polian, nací en Francia y desde hace 20 años vivo en México. Aquí trabajo como lingüista. Y desde 2006 coordino el Centro de Documentación del Tzeltal, en el cual se realiza un registro audiovisual y escrito de esta lengua para ir creando como una biblioteca del idioma y la cultura tzeltal al servicio de su difusión y de su conservación. Este espacio se fundamenta sobre todo en la formación de jóvenes tzeltales, hombres y mujeres, como documentadores de su propia lengua. Uno de los últimos productos del Centro de Documentación del Tzeltal es el Diccionario Multidialectal del Tzeltal. Es un diccionario tzeltal español con poco más de 7,000 palabras de 17 regiones diferentes. Es el resultado de 10 años de trabajo de todo un equipo de lingüistas y documentadores del idioma. Un diccionario como este es una buena herramienta para la difusión de la lengua, para su enseñanza, para dar a conocer su riqueza interna y para darle visibilidad en general. El problema es que el tiraje fue muy pequeño porque hay muy poco apoyo institucional para las lenguas indígenas. Entonces hace falta más difusión. Una manera efectiva es de forma electrónica. Con pocos recursos podemos convertirlo en un diccionario en línea, interactivo, de acceso libre y que se pueda consultar por dispositivos móviles. Además, es la oportunidad de seguir enriqueciendo este diccionario, por ejemplo, con audios de las palabras y con fotos. Chukchukmut Metzisim. Y también queremos volverlo participativo, invitando a los hablantes a agregar sus propias palabras, sus propias definiciones e incluso sus propias voces. Es decir, podemos convertirlo en una herramienta colectiva de promoción de esta hermosa lengua.